Audio Jungle. Audio Jungle. En MP3. Y volvemos a la normalidad. El realismo social es una expresión utilizada a una corriente con el propósito de expandir y hacer énfasis a problemas sociales. El realismo social en las artes plásticas, que puede identificarse con el realismo en el arte cuando se aplica a temas sociales, específicamente la pintura del realismo, un movimiento pictórico francés de mediados del siglo XIX. Tuvo como uno de sus temas principales los asuntos sociales. Muy buenas tardes, licenciado. Les voy a hablar acerca del socialismo, cómo surgió y sus características. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, donde se genera un pequeño problema entre la burguesía y la clase obrera, que provoca muchas protestas. Es ahí donde aparecen dos personajes muy importantes, Engels y Marx. Publican el manifiesto comunista y aparece el socialismo. Augusto Conde desarrolla el proyecto del positivismo, que basa en la observación, llevando a que la literatura deje atrás su romanticismo y dé paso al realismo. En sí, el realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo del romanticismo, en donde el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de las personas. En Ecuador surge la generación de los 30, son un grupo de escritores buscando la igualdad, basándose en hechos reales que pasan en el país, como por ejemplo, la explotación de los indios, cholos, montubios y obreros. La generación de los 30 se dividió en dos grupos. El grupo de la Sierra, que estaba compuesto por los quiteños Humberto Mata, Jorge Casa, Jorge Fernández y Enrique Terán. De Cuenca, Alfonso Cuesta y los lojanos Ángel Rojas y Pablo Palacios. Por otro lado, en Guayaquil estaba Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique, Demetrio Aguilera y Alfredo Parejas. Todos estos escritores buscaban mostrar la realidad de los cholos, montubios, indios y obreros. Compusieron obras muy representativas, como Guasipungo, Las Cruces sobre el agua, El Muelle, entre otros. Gracias. El énfasis y la generación de los personajes. Demetrio Aguilar Malta. Sus obras literarias se basan en tratar de la realidad de la vida del pueblo montavio y deja una muestra válida. Obra El Cholo que se vengó. En el cuento de Gil River del Negro de Santander, uno de los esos imaginos que se quedó a vivir en la costa interna, la presentación del tiempo y del ferrocarril, índice en la explotación, generalizada, indios, costeños, negros, gringos, es decir, la clase predominada, sobre la afiliación técnica. Con diálogos cuentos miloscos, se van presentando los nuevos personajes del pueblo ecuatoriano, sobre todo los negros de Guayaquil, Patria, famoso cuatrero, Río de Guayachi, mujeriego, pero en experiencia, fiel representante del tipo macho ecuatoriano. Llega a Guayaquil huyendo de la policía rural, dejando a su querida Candelaria, una hembra del Champo, y también del campo. Conoce a Voldemera como prostituta, que tiene un hijo pequeño. No duda en enterarse de con ella. En el campo, de poco tiempo, resuelven caerse de esta reunión. Nace su primer hijo, Bolivio, que después sentirá vergüenza por la vida que lleva su padre, a pesar del esfuerzo, como todos los padres, ellos hacen por su hijo. Mientras tanto, inocente el hijo. Baldomera alcanza algunos estudios y se dedica a trabajar en un encierro. La anfitriona, después de interesar un robo hacia su casa lujosa, termina encarneciendo y gravemente herido. Baldomera pertenece proseguir por un buen camino, pero gasta todo en borracheras que la vuelve famosa y despedida por las demás nobles de la ciudad. Biblio, aunque haya sentido indignación por las labores de su padre, no hay ningún esfuerzo por estudiar. Se supone que termina marchándose en el campo y convirtiéndose en un cuarto tan tiemble y famoso como su padre.
Es una novela muy costumbrista, contándose en el día del día aquellos barrios pobres de Guayaquil, donde el trago y el baile nunca faltaban, y a pesar de las creencias de su gente, pero a la vez gallegos. Lara, por momentos de ciertos principales de historia, desde el empedema de esta paz. Siete lunas y siete serpientes. En el tema de la generación es la luna. Entre en el baile mal el mal encargado. Por la chelena el rico, que hizo un pacto con el diablo, dueño de una sed de acumulación infinitiva, que la arrebata. Todas las habitaciones se sontrementaron, así a la vez. Gracias. En el contexto histórico, la generación de los 30 y el realismo social ecuatoriano fueron movimientos literarios que representaron la cruda realidad y las injusticias que sufrían los grupos minoritarios en el Ecuador. Sus obras se enfocaron en personajes cotidianos y sus costumbres, buscando definir una cultura nacional ecuatoriana. Los principales exponentes fueron Jorge Caiza, Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Demetrio Aguilera Malta. Bueno, la generación de los 30 y el realismo social ecuatoriano surgen como una corriente literaria que relata la cruda realidad de la sociedad ecuatoriana. La literatura de la corriente se basa en sus narrativas cercanas al hombre cotidiano y sus costumbres. Los personajes de estas obras representan los grupos minoritarios como el cholo, el obrero, el indio, el montubio y el transeúnte desconocido. Esta literatura busca protestar contra las injusticias que sufrían estos grupos minoritarios. El realismo social ecuatoriano y la mención de la obra de Huasipungo. Huasipungo relata las duras condiciones de vida de los indígenas y su contrato de trabajo. También Joaquín Gallegos Lara, uno de los principales autores del grupo, tuvo una formación autodidacta debido a un problema congénito en la columna. El grupo de Guayaquil está conformado por Joaquín Gallegos Lara, Alfredo Pareja Díez Canseco, José de la Cuadra y otros. Sus obras se destacan por sus obras, por ejemplo, como Cruces en el agua, que relata la matanza de los obreros en Guayaquil en 1922. Y también una sección de la generación de los 30 o el realismo social ecuatoriano. También nos habla de José de la Cuadra, que es uno de los mayores exponentes de la vida de los rubios en la costa. También se menciona la obra de José de la Cuadra como Washington, La Tira y Sangrías. Y también logramos mencionar que José de la Cuadra es respetado y se dice que tiene poderes tenebrosos gracias a su pacto con demonio. Y por otro lado, uno también de los integrantes más destacados es Demetrio Aguilera, es otro exponente de esta generación y se menciona en su novela llamada Don Goyo. Así podemos ver que esta corriente literaria trae demasiadas disvaraciones, o sea, trata de buscar o dar palabra a los movimientos, a las culturas que no tienen tanto poder político por ser desconocidas o por ser ignoradas. Para entender mejor el video y el impacto literario del realismo social ecuatoriano, un breve resumen del video sería que data y nos explica de cómo surgió y apareció en el Ecuador. También nos explica cómo influyó en la política y en lo social, ya que nos explica las causas y motivos por los cuales se decidió crear esta corriente literaria por poetas jóvenes, los cuales se les llamó la generación del 30. Nos dice cuáles fueron sus obras y también sus logros en esta corriente. El video también nos explica que la generación del 30 fueron más influyentes 4 poetas, en los cuales explica su historia y también sus obras. Con este breve resumen espero que hayan entendido. Muchas gracias.